días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Bien, una vez más, a todos un saludo muy especial que nos están acompañando en este caminar que el Espíritu Santo nos ha planteado sobre la santidad. Hemos venido estableciendo, colocando cimientos para ir edificando, ir descubriendo el edificio precioso de lo que significa aprender a vivir y caminar y ser atraídos hacia la santidad. Y hemos estado colocando unos primeros cimientos. Y ese primer gran cimiento tiene que ver con 2 Timoteo 2:22, cuando dice la palabra de Dios la importancia de huir y, en segundo lugar, de seguir a. También hemos planteado como base 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, cuando Dios dice que seamos santos en todo lo que hagamos, porque también el que nos llamó es santo, pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y sobre esa base, pues hoy vamos a seguir avanzando y vimos el ejemplo de Lot en el devocional pasado. Ahora vamos a ver el caso de una madre y un hijo, en donde nos enseña la razón por la cual nosotros necesitamos entender bien todo este concepto de lo que significa huir de algo y conectarse a lo nuevo, de saber que, como hemos planteado, se requiere que alguien, al ser dedicado y separado, debe ser consagrado a algo diferente. Una separarse de y seguidamente apartarse para. Es decir, comenzar con un detenerse, seguido a un empezar. Si esto no lo entendemos, pues nunca vamos a caminar en lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Así de que es una decisión personal. Usted y yo debemos elegir separarnos a nosotros mismos para el Señor. Aunque el carácter no haya cambiado inicialmente. Es decir, que usted y yo como cristianos debemos elegir primero consagrar nuestro corazón, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas a Dios. Y entonces seremos separados para el Señor. Y hemos dicho también que Dios es quien establece los patrones para determinar lo que es santo y lo que no es santo. Y que el hombre no tiene ni la religión, ni el culto, ni una denominación, ni una tradición, los verdaderos patrones de la santidad no pueden ser dados por el hombre. En el ambiente existen muchos conceptos de santidad y de hombres santos, pero son conceptos humanos de santidad. Por eso es muy importante que lo entendamos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y aquí aparece en este versículo una perla muy, muy valiosa, muy clave para entender esto de lo que Dios quiere. Dice, si ahora ustedes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, vamos bien despacio entendiendo eso,
Ahorita lo leemos en la versión Reina Valera. Dice, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Fíjense que ahí está hablando de separación. Pero dice, si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, ahí van dos condiciones. Dice, la consecuencia serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, dice el Señor, un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice, comunícale todo esto a los israelitas. En la versión Reina Valera dice, ahora, pues, subraye el primer requisito, si dieres oído a mi voz. Segundo requisito, y guardares mi pacto. Dos cosas claves. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea que de este versículo comenzamos a entender que para colocarnos, haga de cuenta, una locomotora que se coloca sobre los rieles para que pueda caminar. Esos dos rieles son dar oído a la voz del Señor. Eso es lo que estamos haciendo aquí en las madrugadas. Eso es lo que hacemos cuando vamos a un adiestramiento. Eso es lo que hacemos cuando priorizamos el sábado, oír la voz del Señor. Eso es lo que hacemos cuando queremos una pastoral. Estamos dando oído a su voz. Y en segundo lugar, el otro riel es obedecer lo que estamos escuchando de Dios. Y aquí el Señor lo plantea claramente. Es dar oído a su voz, ser obedientes y guardar el pacto. O sea, cumplir con la palabra de Dios. Y entonces dice, ustedes serán gente santa. Entonces fíjense, familia, que son dos elementos que nosotros no simplemente podemos decir es que Dios me separó. Dios me separó y se acabó. Y entonces puedo seguir haciendo mi vida como yo quiero, porque finalmente Él me separó, Él me escogió, Él me perdonó, Él me salvó, ahora puedo vivir como yo quiero. Y hoy vamos a ver entonces, les invito a que vayamos a Jueces, capítulo 13, para que veamos un ejemplo como el que vimos la última vez respecto de Lot, que colocó sus tiendas sobre Sodoma y estaba sentado a las puertas de Sodoma. Y él estaba allí cometiendo un grave error para él y para su familia que le costó consecuencias muy, pero muy graves. Y ver cómo esto de la santidad, la clave somos cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir. Lot eligió las puertas de Sodoma y las tiendas de Sodoma. En este caso vamos a ver el caso de un hombre que junto con Jesús y con Juan Bautista, Sansón, fue llamado Nazareo, o sea que fue escogido antes que fuese concebido en el vientre de su madre. Solamente 3 varones han tenido ese privilegio, que antes de que fuesen concebidos ya hubiesen sido escogidos. Y vamos a ver a unos padres, especialmente Manoa, la madre, y vamos a ver lo que Sansón desarrolló, para que podamos ver la oportunidad que tenemos para nosotros encaminarnos y entender esto. Bueno, dice en el capítulo 13, versículo 4, que
o del 1 al 4, dice que allí había un hombre llamado Manoa, y su mujer dice que era estéril y nunca habían tenido hijos. Fíjense que siempre aparece la necesidad, las limitaciones. Y dice que un ángel de Dios se le aparece a esta mujer y le dice: vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y en el versículo 4 le da una instrucción importante, le dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Fíjense, familia, que aquí aparece el huir que hemos venido hablando de 2 Timoteo 2:22. Huir. Aquí ella tiene que empezar a dejar cosas. No beber vino, no beber sidra, ni comer cosa inmunda. Ya implica empezar a tomar decisiones de abandonar y dejar una serie de hábitos y de costumbres que uno tiene. Pero es que me gustan. No importa, aunque te gusten. Yo no puedo quedarme con las cosas simplemente porque me gustan. No todo lo que me gusta es lo que yo realmente necesito. No me puedo mover por lo que me gusta. Ese era el criterio y el patrón antes de recibir a Cristo. Hacía lo que me gustaba. Hacía lo que yo quería. Hacía lo que yo sentía. Hacía lo que yo pensaba. Pero ahora en Cristo Jesús es otra historia. Viene el ángel y le dice a ella: comienza una nueva historia, pero tienes que empezar a dejar. Después, en el versículo 5, le sigue dando instrucciones, le dice: a ese hijo nunca pasará navaja sobre su cabeza. Dice: porque el niño es nazareo y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense que aquí aparece como el ángel está informando a ella que este hijo está siendo apartado para Dios, tiene un propósito, y antes de su nacimiento ha sido escogido para Dios. Bueno, después viene entonces la historia de cómo ella va y habla con su marido y le cuenta la historia. Y entonces, miren el versículo 8, Manoa, cuando escucha la historia, él ora y dice: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Fíjense esta actitud tan bonita de Manoa, de que él no es indiferente a esta decisión de Dios. Él no se pone a preguntar: ¿pero por qué? ¿Cómo así? Yo tenía planes con el niño, o yo si quiero un niño, yo quiero definir sus planes, yo soy el papá. No. Él oye a su mujer que le cuenta la historia, y él ora y le dice al Señor: Señor, por favor, vuelve a enviar otra vez al ángel, pero necesitamos que se nos enseñe lo que hayamos de hacer. Y esa es una de las cosas lindas de la santidad. La santidad nos enseña lo que debemos hacer. Pero fíjense que aquí Manoa solicita y le pide a Dios que le permita otra vez al ángel para que venga y enseñe lo que hay que hacer con el niño. Y dice el versículo 9 que inmediatamente Dios lo oyó y lo respondió. Y eso es lo que, si usted y yo en nuestro corazón oramos y le decimos al Señor, al Espíritu Santo, que queremos ser atraídos por su santidad, que queremos ser atraídos por este camino de aprender a entender la santidad, que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, no solo para nuestra vida, sino para nuestros hijos. Bien, en el versículo 12 dice: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Yo quiero, por favor, pedirle que usted subraye este versículo 12, porque aquí
demuestra la decisión en el corazón de Manoah de consagrarse. Porque él comienza a hacer las preguntas claves. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debo hacer con él? Esas son palabras de un padre que tiene un corazón humilde y que está pidiendo ayuda y sabe y reconoce que necesita ayuda. Pero deberían ser las palabras, aplicándolas a usted y a mí, que deben ser las palabras que nosotros debemos decirle al Señor cada mañana, por la cual madrugar y buscar su rostro para decirle: Señor, ¿cómo debe ser mi manera de vivir? ¿Y qué es lo que yo debo hacer hoy? Con mi vida, con mi hogar, con mi lenguaje, con mis hijos, con el manejo del dinero, con todos los desafíos que tenemos delante de cada día. Y aquí demuestra la actitud de Manoah de consagrarse a la nueva forma y al desafío que implica levantar un hijo que ha sido separado por Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos y debemos hacer con nuestra propia vida, con nuestro propio hogar. En el versículo 13, el ángel respondió y le dijo: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Fíjense que el que estaba siendo escogido era Sansón, era el hijo. Pero por supuesto que también estaba siendo escogida ella. Y ella dice: deberá guardarse de todas estas cosas, deberá abstenerse. Yo quiero animarle a que en esta mañana usted entienda que para caminar en el camino de la santidad, para dejarnos atraer y ser atraídos por la santidad, nosotros necesitamos tomar decisiones y comenzar a abstenernos de muchas cosas, de actitudes. Acuérdense del huir. Tengo que abstenerme de esas cosas. Usted y yo podemos preguntar: pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué esta mujer tenía que abstenerse del vino y de todo eso? Bueno, fíjense que en el 4 dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Aquí es donde comienza la inclinación del camino, de este lindo camino por el que estamos transitando. Cuando empieza la subida, el comenzar a tomar decisiones para abstenerme de comentarios, abstenerme de chats, abstenerme de televisión, de cierto tipo de películas, abstenerme de amistades, de ciertos ambientes, de entender eso a lo que Dios me está llamando. Bien, si usted sigue pasando la página, dice en el versículo 24 que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Dice: el niño creció y Jehová lo bendijo. Esto es un detalle muy importante para que nosotros nos demos cuenta de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es un detalle muy importante. Ahora miremos el 14. Ya la madre hizo su parte. La madre se consagró. La madre tomó la decisión de no más lo que ella pues tenía como una forma tradicional de vivir durante muchos años. Por eso usted y yo, cuando nos encontramos con Cristo, debe empezar un consagrarnos a algo diferente. Por eso no podemos quedarnos simplemente diciendo que somos cristianos y viviendo como antes.
Esa es la parte que usted y yo necesitamos entender revelacionalmente por el Espíritu Santo. En el capítulo 14, entonces, ya empieza el desafío de Sansón. Por eso quiero que usted entienda que el desafío de la santidad no depende de terceros, no depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, depende de usted y de mí. No depende de mi papá, no depende de mi mamá, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos. Cuando quiero decir que no depende ni siquiera del Espíritu Santo, pues me estoy refiriendo a que soy yo el que tomo las decisiones. Pero por supuesto que necesito del Espíritu Santo para ser fortalecido. Cuando yo tomo esa decisión de abstenerme, pues el Espíritu Santo comienza a capacitarme para esos nuevos desafíos. Pero miren lo que él hace, capítulo 14, versículo 1. Descendió Sansón a Timat y vio, subraya esa palabra, vio, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con los ojos. Vio a Timat, a una mujer de las hijas de los filisteos. Y dice en el versículo 2, subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Él vio a esta mujer y como simplemente él seguía viviendo con los esquemas de antes, él había sido escogido antes de que él fuese concebido. Dios lo había bendecido, según el versículo 24 del capítulo 13. Y dice en el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. O sea que había ya en la vida de Sansón la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque Dios lo había bendecido, aunque Dios lo había escogido, aunque el Espíritu Santo ya había comenzado a manifestarse en él en el capítulo 14, versículo 1, no estaba dispuesto a renunciar, no estaba dispuesto a abstenerse de lo que necesitaba comenzar a abstenerse para entonces consagrarse. Y él ve a una mujer filistea y va y le dice a su papá, la vi, me gustó, por favor, yo le pido que me la dé. Y por supuesto, pues ellos le manifestaron a Sansón que no, porque era claro que para el pueblo de Israel era un punto claro de que no podían tomar mujeres de otros pueblos porque iban a pervertir la creencia en Dios. Sin embargo, él en el versículo 3, después de que sus padres le explican, él insiste y dice, tómame a esta por mujer simplemente porque ella me agrada. Y ahí es donde yo quiero subrayarle en su corazón en este día. ¿Cuáles son todas esas cosas que usted simplemente hace porque le agradan? Y yo le quiero decir, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, si usted ha tenido realmente un encuentro personal con Jesucristo, usted no puede estar viviendo y haciendo según le agrade. Si usted es de las personas que hace lo que le agrada, wow, yo le pido en el nombre de Jesús, pare, reconsidere, reciba a Cristo en su corazón, tome una decisión radical de consagración. Por favor, no destruya su vida, porque usted va a terminar como Sansón, se lo puedo asegurar. Usted sigue viendo en el versículo 19 del capítulo 14 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Aún el Espíritu Santo seguía insistiendo con él. Versículo 14 del capítulo 15.
Jueces 15:14. Y así vino hasta allí, leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. A pesar de que él todavía no había decidido consagrarse, el Espíritu Santo aún estaba allí. Bien, ahora pasemos al capítulo 16. Se supone que Sansón ya debía haber crecido, haber madurado, haber entendido lo que significaba el huir para consagrarse. Sin embargo, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer prostituta, a una ramera, y se llegó a ella. Fíjense que ya ni siquiera habló con sus padres, sino que vio a una prostituta, le gustó y se acostó con ella. Y aquí lo que quiero, por favor, quitemos la connotación sexual de esta experiencia por un instante, para que usted lo entienda el significado, porque claro, usted como mujer puede decirme en esta mañana, pues es que yo no soy prostituta, eso, a mí ese no es mi problema. Y los varones me pueden decir, Manuel, es que yo no soy hombre, yo no soy mujer, así que yo no tengo problema con prostitutas. No, aquí lo importante es que entendamos que este versículo es para usted y para mí, porque lo podemos aplicar a lo que significa en el acto de tener sexo con una ramera, y implica tener comunión con esa persona, y eso significa el adulterio. Y el adulterio no es un concepto sexual meramente, porque existe el adulterio espiritual. Y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis, el adulterio espiritual, de amar lo que no me pertenece. Y ese era el problema de Sansón, que él amaba lo que no le pertenecía. Y el tema es que ese es el problema suyo y mío, que nosotros estamos terminando amando lo que no nos pertenece y por eso terminamos adulterando espiritualmente. Cuando usted ama su trabajo más que a Dios, usted está amando algo que no le pertenece. Cuando usted ama a sus hijos más que a Dios, usted está amando algo que no le pertenece, porque sus hijos no le pertenecen. Lo mismo a su esposa, su esposo, la casa, el trabajo, el carro, el ministerio. Nada de eso podemos amar más que al Señor. Ni dinero, ni cosas materiales, ni personas. Porque el adulterio espiritual significa esto que hizo Sansón. Se llegó a ella, tuvo comunión con ella. Dice entonces después en el versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea que él era de los que veía a una mujer y se enamoraba. Era un hombre que se movía solo por emociones. Pero ya para que vayamos terminando, en la reflexión, miremos cómo terminó Sansón. Y cómo usted y yo terminaremos si no decidimos honestamente abandonar, huir, abstenernos. Y no definimos en nuestro corazón consagrarnos. Yo le animo a que por el Espíritu Santo usted trabaje esto que hemos hablado en esta mañana. Dice en el versículo 16 del capítulo 16 de Jueces, que aconteció que Dalila, está hablando de Dalila, presionándole ella, o sea Dalila, a Sansón cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuál es la Dalila de hoy? Es todo el sistema que está, el sistema del mundo,
que está en contra del sistema de Dios, del reino de Dios. Que usted está permitiendo que cada día, con palabras, con esquemas, con visión, con hábitos, lo sigan importunando a usted lo está permitiendo, y el final va a ser que su alma va a ser reducida a una mortal angustia. Y usted en el versículo 20 va a vivir como lo que le pasó a Sansón en el versículo 20, que usted va a creer, dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y va a llegar un punto en donde usted es posible que haya recibido a Cristo, pero ya Dios se aparta de usted en términos de comunión, no en términos de salvación, sino en términos de comunión. Y entonces a este hombre, Sansón, versículo 21, le echaron mano, le sacaron los ojos y lo pusieron con cadenas a moler en un molino en la cárcel. Así será el final suyo. Así será todo lo que va a ir viviendo en su vida. Usted estará preso en esclavitud por un ambiente, por una manera de vivir que usted no ha querido renunciar. Usted terminará sin ojos, va a perder la visión de su vida espiritual. Y usted terminará dando vueltas en un molino sin llegar a ninguna parte. Y por último, dice el capítulo 16, versículo 21, que los filisteos llamaron un día a Sansón para que los divirtiera. Usted será objeto de juguete, de burla para otras personas. Yo le pregunto, ¿era este el final? ¿Era este el propósito? ¿Era este el estilo de vida que Dios tenía para Sansón? Cuando Dios manda al ángel y le dice, ve y busca a Manoa y a su esposa porque les van a concebir un hijo y ese hijo va a hacer esto y aquello. Mis planes y mis propósitos serán con él. ¿Cree usted que eso era en lo que estaba pensando Dios respecto de Sansón? ¿Terminar como terminó? Categóricamente le puedo decir, no, ese no era el plan. Sin embargo, el responsable único de este fracaso fue Sansón, porque Sansón nunca, literalmente, tomó una decisión de consagrarse a una nueva vida. Él se mantuvo en los mismos hábitos, las mismas actitudes, las mismas amistades, el mismo lenguaje. Usted sigue con los mismos chistes, usted sigue con los mismos amigotes, usted sigue con el mismo traguito, usted sigue con las mismas peliculitas, usted sigue con el mismo lenguaje, usted sigue pegado al mundo. No renuncia, no se abstiene, no se consagra, no huye y no sigue. Usted y yo debemos dejar eso para consagrarnos a una nueva vida. Por último, pues Dios, en su gracia y en su misericordia, en el único momento donde Sansón oró, capítulo 16, versículo 28, fue la única vez en que Sansón oró. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y no le quedó más que morir. Y en la única vez que Sansón oró, Dios le respondió. Así de que, familia, piénselo bien. ¿Qué tiene que ver la vida de Sansón? ¿Qué le enseña el Espíritu Santo hoy a usted y a mí? ¿Qué nos enseña con esta triste historia de un hombre que fue llamado a algo grande y él se perdió de todo? Finalmente Dios pudo hacer algo con Sansón en el día de su muerte. Pero yo le pregunto,
¿No cree que es triste que finalmente Dios haga algo en el día de la muerte suya y en la mía? Algo en la funeraria, cuando usted y yo nos muramos, cuando hoy tenemos la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo use nuestra vida. Pero para eso, camino de santidad, para eso se necesita valor, valentía para abstenerse, para abandonar un estilo de vida y comenzar a consagrarnos al estilo de vida que Dios ha definido. Y que usted, como Manoah, pueda decirle al Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer, cómo debe ser la manera de vivir mía, o en este caso decía el niño, y qué debemos hacer. El Espíritu Santo hable a su corazón en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.